Resulta que en 2015 un único paper de investigación lo puso todo patas arriba. Resolvió un problema que tenía a los expertos rascándose la cabeza y abrió la puerta a las redes neuronales increíblemente profundas que, hoy en día son la base de la IA. Así que vamos a meternos de lleno en la increíble historia de ResNet. Bueno, a principios de los 2010, la comunidad de IA estaba, obsesionada con una pregunta. Para que una guía sea más lista en cosas como reconocer imágenes, ¿basta con hacerla más profunda? O sea, ¿con añadirle más y más capas? La intuición decía que sí, claro que sí, pero la realidad resultó ser bastante más rara. Y a ver, la lógica parecía tener todo el sentido del mundo. Cada capa de una red neuronal aprende a reconocer cosas cada vez más complejas. Las primeras capas, pues, ven bordes y colores, las de en medio ya ven formas como ojos o ruedas, y las más profundas, objetos enteros, como caras o coches. Entonces, la idea era sencilla. Si queremos resolver problemas más y más chungos, pues a meter más capas. Era una auténtica carrera. Pero aquí viene lo bueno. Cuando superaban un cierto número de capas, los investigadores se daban de bruces contra un muro. En lugar de mejorar, el rendimiento de las redes empezaba a caer en picado. Y ojo, porque no era el problema típico que todo el mundo se esperaba. Claro, el primer sospechoso, como siempre, era el famoso overfitting, que pasa cuando un modelo se aprende tan de memoria los datos de entrenamiento que luego no sabe qué hacer con datos nuevos. Pero no, esto era otra cosa completamente distinta. El problema de la degradación significaba que la red ni siquiera era capaz de aprenderse bien sus propios datos de entrenamiento. Era, de verdad, un misterio de los gordos. Y mirad, aquí tenemos el meollo del asunto, visualizado tal cual como en el paper original. Una red de 20 capas, relativamente sencillita, tenía un error de entrenamiento más bajo que una red mucho más profunda de 56 capas. Es que es increíble. Añadir 36 capas más no es que no ayudara, es que lo empeoraba todo. Y esta, claro, era la pregunta del $1.000.000. Porque en teoría una red más profunda debería ser como poco igual de buena que una más superficial, ¿no? Podría simplemente aprender a que esas capas extra no hicieran nada, que se limitaran a copiar la información de la capa anterior. Pero nada, por algún motivo las redes eran incapaces de aprender algo tan simple. Y aquí es donde llega el momento eureka. La gente de Microsoft Research se dio cuenta de que, a lo mejor, estaban atacando el problema desde el ángulo equivocado. En lugar de forzar a las capas a aprender una función súper compleja desde cero, ¿qué pasaría si solo tuvieran que aprender el cambio, la diferencia con respecto a lo que ya tenían? Vale, el concepto clave aquí es algo que se llama mapeo de identidad. Imaginemos que es como una capa que no hace nada, como un cable que simplemente deja pasar la información sin tocarla. La hipótesis era que, para un montón de capas apiladas, era sorprendentemente difícil aprender a no hacer nada, a imitar este comportamiento tan simple. Así que el giro de guión es este cambio de enfoque. Pensemos en ello. Lo de antes era como pedirle a un artista que pinte un cuadro genial desde un lienzo en blanco. Súper difícil. El nuevo método, sin embargo, es como darle una foto que ya es casi perfecta y decirle, oye, solo hazle unos pequeños retoques. ¿A qué es mucho más fácil? Y mirad, esta cita del paper original lo clava. Básicamente, se dieron cuenta de que para una red es mucho más fácil aprender a no hacer nada, a sacar un cero, que aprender a copiar a la perfección lo que le entra. Y esta idea de aprender el residuo, la diferencia, esa fue la clave. Y lo mejor de todo es que para llevar a la práctica esta idea tan brillante, no necesitaron un algoritmo súper complejo, que va. Lo solucionaron con un cambio súper simple, súper elegante, en la propia arquitectura de la red. Lo llamaron conexión de atajo. Las mates que hay detrás de esto son, de verdad, sorprendentemente sencillas. En vez de que un montón de capas intenten aprender una función súper compleja, que llamamos h de x, ahora solo tienen que aprender el residuo, lo que llamamos f de x. Y luego simplemente el resultado se suma a la entrada original, a la x. Ya está. Así, si lo mejor es no hacer nada, la red solo tiene que aprender a que f de x sea 0. Facilísimo. Es que la elegancia de esta solución es brutal. Estas conexiones de atajo o skip connections lo que hacen es coger la entrada de un bloque y sumarla a la salida, saltándose las capas que hay en medio. Y lo mejor de todo es que este atajo apenas añade carga de computación o parámetros nuevos. O sea, es casi gratis. Y así, como por arte de magia, con esta idea tan sencilla, el problema de la degradación, desapareció. De repente, los investigadores podían entrenar redes mucho, pero que mucho más profundas de lo que nadie se había atrevido a soñar. ¿Y los resultados? Bueno, los resultados fueron absolutamente espectaculares. Y vamos, la prueba del algodón no engaña. Una ResNet de 34 capas no solo machacó a una red normalita de la misma profundidad, sino que encima redujo la tasa de error un 3,5%.
por fin. Añadir más capas servía para algo, hacía que las redes fueran mejores de verdad. Miro, claro, no se iban a quedar en 34 capas. El equipo se lanzó y presentó una ResNet con 152 capas, 8 veces más profunda que las arquitecturas más punteras de la época. Una auténtica locura. Juntando varias de estas redes ResNet, consiguieron una tasa de error de tan solo el 3,57% en el supercompetitivo desafío ImageNet. Esto fue histórico. Por primera vez, un modelo de visión por ordenador superaba la capacidad humana en esta tarea en concreto. Y como era de esperar, este resultado les dio de calle el primer puesto en la competición de visión por computador más importante del mundo en 2015, la ILSGRC. A ver, para que nos hagamos una idea de la magnitud de esto, solo hay que echar un vistazo a los ganadores de años anteriores. ResNet no solo ganó, es que destrozó los récords que había. Redujo la tasa de error casi a la mitad comparado con el campeón del año anterior. O sea, fue un salto de gigante, un cambio de paradigma total. Pero es que su impacto no se quedó ahí, ni mucho menos. Esta idea del aprendizaje residual se convirtió en una pieza clave, en un pilar de la IA moderna. Gracias a ResNet se consiguieron avances brutales no solo en clasificación, sino también en detección de objetos, localización y segmentación. Vamos, que se llevaron el primer puesto en todas esas categorías. Al final, la historia de ResNet nos deja una lección súper importante, y es que a veces los avances más grandes no vienen de hacer las cosas más complejas, sino de encontrar una forma más inteligente, más elegante de plantear el problema. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? ¿Cuál será el próximo problema aparentemente sencillo cuya solución acabe desatando la siguiente gran revolución en la inteligencia artificial?